Bueno, hoy es miércoles 23 de octubre de 2024 y estamos en la casa de Consuelo Reinaldo porque nos va a contar su experiencia como inmigrante de España, ¿no? ¿Te podrías presentar vos? Bueno, yo soy Consuelo, según mi nombre con el que yo vivía en España, que todos me decían, era Marichelo. Marichelo. Nací en Madrid, a los 2 años me llevaron a Galicia, porque mi papá era gallego, a la provincia de Orense, a unos kilómetros en Rivadavia, que mi papá era perito agrónomo y trabajaba ahí, tenía su oficina, y ahí viví hasta los 3 años, que nos trasladamos a un pueblito que queda entre Vigo y Orense, que es Melón. Y ahí hice mi escuela primaria, tuve muchos amigos, viví hasta los 6 años, 7 años, y ahí me fui a vivir a Vigo, y bueno, y empecé la escuela en el colegio La Enseñanza en Vigo, y bueno, mi papá, como estuvo activo en la guerra civil. Yo nací en 1941 y mi padre, no sé si el orden está bien, como me salté. Mi papá, cuando conoció a mi mamá en Madrid, porque él estaba haciendo la universidad en Madrid, y cuando terminó la carrera le quedaban no me acuerdo el nombre ahora de las últimas, pero ya hizo el viaje de universidad a Portugal. Bueno, y cuando estaba en Portugal se desató la guerra civil, Franco, desde Galicia. Y mi papá, como ya estaba de novio con mi mamá, que estaba en Madrid, que el papá de él quería que se quedara en Galicia, porque en Madrid estaban los republicanos que eran contrarios a Franco, entonces era muy peligroso, pero mi papá prefirió irse a Madrid porque estaba su novia, o sea, mi mamá, y bueno, ahí lo reclutaron para luchar contra Franco. ¿Te acordás cómo era tu casa? Mi casa, Melón, sí, porque ¿Cómo era? Era la casa de mi abuelo, Sí. que él se había venido a la Argentina cuando tenía 20 años. Dejó a su esposa, o sea, mi abuela, embarazada, y se vino con 20 años a la Argentina. No sabía leer ni escribir y empezó a trabajar en una vinería que tenía un tío de él, y bueno, y ahí empezó él a trabajar repartiendo en ese tiempo el vino suelto en Damajuanas. Y en sus días de Franco, de descanso, recorría el sur, recorría el Gran Buenos Aires, pero primero tenía otro trabajo, a la noche trabajaba en una escuela de portero. Entonces, él un día entra un profesor y lo encuentra en un aula, él solito con un diario, dibujando letras. Entonces le preguntó si quería que le enseñara a leer y a escribir, y él le dijo que sí. Entonces, bueno, ese profesor le enseñó, y ahí empezó su
su vida, o sea, empezó ya después a comprar, a viajar, a comprar sus casas que estaban muy viejas, las reformaba, las arreglaba y las vendía, y así fue empezando a hacer su dinero, y bueno, progresó, y cuando volvió a España el hijo tenía 8 años, ahí lo conoció. Y ya él tenía ya un buen pasar. Entonces ahí fue donde reformó su casa, la hizo más cómoda, más linda, y bueno, y volvió a América. Y siguió su empresa, lo que él hacía. Y era bueno, no, quizás no me estoy No, está bien. perfecto. ¿Cómo te estás expresando bien? Sí, sí. ¿Cómo estaba conformada tu familia primaria, digamos, la familia? Bueno, mi familia... ¿Cuántos eran? Yo tenía fuimos 4 hermanos, primero. Éramos mi hermano mayor, después venía otro hermano, yo, y después una hermanita. Y bueno, desgraciadamente ella falleció cuando tenía 2 años de un ataque de meningitis. Y mi mamá estaba embarazada, o sea, mi hermanita murió un fin de año, en noviembre, un 30 de noviembre, y en diciembre, el 14 de diciembre nació mi hermano. O sea que fue muy duro para mi madre. Y yo tenía 4 años, pero me acuerdo mucho porque mi mamá estuvo bastante tiempo en su habitación, que no salía de su habitación, muy mal con mi hermano, que era bebé, recién nacido, y estaba muy preocupada de que se iba a morir, de cualquier ruidito que hacía. O sea que yo estaba cuidada por personas que trabajaban en la casa. Y yo no veía a mi mamá, entonces yo vivía escondida atrás de las puertas, espiando por las rendijas, asustada, y supongo que llorando porque no veía a mi mamá. Pero lo que más me marcó fue que me acuerdo que me llevaron a una casa que ahora cuando viajé a España siempre vi esa casa, sigue exactamente igual, y a mí eran unas mujeres grandes que eran asturianas, era la casa de las asturianas en el pueblo, y me llevaron porque sacaban a mi hermana en entierro, y yo me sentí ruido en la calle, me escapé al balcón, que tenía un balcón que sigue exactamente igual. Para mí fue muy emocionante cuando volví después de 50 años, y me agarré a los barrotes llorando, y vi bajar de mi casa, que estaba la vivienda sobre el primer piso, abajo estaban las cuadras donde teníamos los animales, y lloraba desesperada, y me tiraban, me querían entrar, y yo lloraba, y vi bajar el cajoncito blanco con todas las chicas, las niñas del pueblo, con flores en el cortejo. Y eso me quedó grabado. Con los años acá en la Argentina tuve que ir a un psicólogo y tratar eso también. ¿Cómo se llamaba tu hermanita? Juanitina le decíamos. Bueno, Y hablaste de la escuela, me encanta eso. De la escuela. ¿Te acordás cómo era ir a la escuela? ¿Qué hacían? Sí, ¿Docentes? Sí. Bueno, contá lo que te acuerdas. Me acuerdo, teníamos una maestra, la maestra que me quería mucho, se llamaba Sara.
era muy cariñosa. Y yo era zurda. Y me acuerdo que cuando me daba el lápiz para aprender a escribir, me pegaba en la mano y volaba el lápiz, porque me lo ponía en la mano derecha. O sea, a mí me costaba muchísimo, pero al final tuve que escribir con la mano derecha. Y Ahora escribís con la mano derecha también. sí, soy Claro. ambidiestra. O sea, para algunas cosas uso más la izquierda, porque se nota que la tengo más estropeada que la derecha. ¿Te explicaban por qué tenías No, que...? pero me pasaba en casa también. Con el tenedor, cuando comíamos, mi papá también, ¿no? En la otra mano, o sea, igual. Y bueno, y así, para cosas soy derecha, otras soy zurda. Lo que me costó muchísimo aprender a tejer, por ejemplo. ¿Eso te enseñaban en la escuela? No, en la escuela era para escribir, y leer, todo eso. Pero me acuerdo siempre de esa maestra, porque no es que me pegaba para lastimarme, o sea, era un golpe cariñoso. Y siempre me decían huevitos de paloma, eran almendras que eran con una cobertura dura, blanca, y yo decía que eran huevitos de paloma, entonces me premiaba con eso. Ay, me encanta. ¿A todos o a vos? No, a mí no sé si lo hacían los demás, yo me acuerdo de mí, que me hacía eso, y tengo ese recuerdo. ¿Y cómo era la escuela? ¿Era escuela religiosa? La escuela era muy, muy bonita, estaba en un primer piso, en la carretera principal, que era la que unía Orense con Vigo, era en bajada. Tenía eso, que ya bajaba esa es la parte de Galicia, que hay muchas curvas, y estaba la escuela. Entonces teníamos que subir una escalera porque estaba en un primer piso. Y muy linda la escuela. ¿Era religiosa? No. A esa escuela había ido mi padre también. ¿También? ¿Esa era la de Melón? La de Melón, que era un solo maestro. Mi papá había tenido un maestro. A mí me tocó una maestra. Ahora ya la escuela no funciona. Cuando fui ya no funciona. ¿Había pocos chicos? Y no, había bastantes, todos los chicos del pueblo, y los que venían de pueblos que estaban en la montaña. Que ahora ya hay una autopista que pasa por esos pueblos que antes eran... había que ir por el monte para llegar a esos pueblos. Y ahora ya está la autopista, o sea, la escuela ya no funciona más en el pueblo. ¿Y qué materias tenías? Y era todo, o sea, nos enseñaban historia, lengua, lo mismo, o sea, por ejemplo, a mí cuando ya me llevaron a Vigo, ya fui al colegio de las monjas, pero cuando iba mi papá, que me contaba, cuando fue el papá a los 8, pues ya tenía mi papá 8 años, ahí el maestro le dijo a mi abuelo: mira, llévalo a Vigo porque ya no tengo más que enseñarle. Mi papá tenía 8 años y ya sabía cosas de primer año. Es que para esa época que se haya recibido en agronomía era muy raro, ¿no? Claro, mi papá a los 8 años lo llevaron a Vigo para que le enseñaran ya raíz cuadrada, todas cosas que enseñan en primer año, y tenía 8. Y estaba en primer año en Vigo, en el colegio de los hermanos maristas, Claro. y se aburría en clase. Entonces el maestro, el cura, le decía: vete al patio a jugar a la pelota, porque y en primer año, cuando ya tenía él que lo pudieron poner en primer año, faltó el profesor de matemáticas o estaba enfermo y le dio la clase a él. Uy. No, era muy De chico, o sea, era chico y dio la clase. Muy inteligente, sí. ¿Y tu mamá qué hacía? Mi mamá vivía en Madrid, nació en Minas de Río Tinto, en la provincia de Huelva.
y a los 11 días la llevaron a Madrid porque el papá de mi mamá era relojero y joyero. Entonces se casó con mi abuela, que era gallega, pero no sé por qué razón ella conoció a su marido. No, conoció, la mamá de ella era gallega y se quedó viuda a los 30 años y tenía 2 hijas de ese matrimonio. Y no sé cómo conoció al papá de mi abuela, o sea, a mi bisabuelo, y ahí nació mi abuela y un hermano, y no sé cómo fue que se fueron a Madrid. Y él fue, el padre de mi abuela, fue de la guardia del rey Alfonso XII, porque medía más de 2 metros. Claro, Entonces, como los granaderos acá. Claro, entonces era de la guardia de Alfonso XIII. Y ahí vivieron en Madrid. Y ahí no sé, mi abuela cómo conoció a mi abuelo. Y ahí en Madrid, en el barrio de Salamanca, vivía ella con mi abuelo, que tenía la joyería y la relojería. Y mi mamá hizo su vida ahí y lo ayudaba al papá porque a ella le gustaba todo eso. A los 15 años ya le ayudaba en la relojería. Y bueno, conoció a mi papá porque cuando mi papá fue a estudiar a Madrid, el papá de mi papá conocía a mi abuela. Entonces viajó él a Madrid a decirle que a Consuelo, se llamaba mi abuela, que lo invitara de vez en cuando a comer, que viera como un poco. Así que mi papá iba, a veces mi abuela lo invitaba a comer y le hacía las comidas que a él le gustaban. Y mi mamá no lo quería, decía que hoy viene el paleto. A los gallegos en Madrid le dicen paleto, sí, porque son de pueblo Galicia, viste, siempre. Entonces decía que hoy viene el paleto a comer, sí. Y mi mamá no le caía bien, o sea, no le caía bien, era como que para ella no. Mi mamá le gustaba mucho ir a las fiestas, a bailar, le gustaba mucho el tango. Tenía su compañero de baile de tango, y bueno, y acompañaba mucho al papá. Cuando fue Gardel a España, el papá la llevó al teatro a ver a Gardel. Y después mi abuelo era muy aficionado a la ópera y mi mamá lo acompañaba a ver óperas. Bueno, mi mamá tenía esa vida, después bueno, se fue a Galicia y ella sufrió mucho en el pueblo, en Melón, porque ella era muy coqueta y ella se pintaba igual, usaba sus tacos altos y siempre en los pueblos, viste, que critican y todo eso, y ella, por eso nos fuimos a vivir a Vigo, que en Vigo mi abuelo, había uno de los viajes, siempre le mandaba dinero a mi abuela, y mi abuela le gustaba estar en el pueblo, entonces mi abuela lo ahorraba y se compró unos terrenos en Vigo. Cuando mi abuelo ya se fue definitivo a España, hizo varios viajes y volvía. Cuando se fue definitivo a España, construyó en Vigo 2 casas. Una sobre la calle principal, que ahora ya no es así principal, pero sigue estando el edificio. ¿Y el nombre es el mismo? Cambiaron el nombre de la calle, lo cambiaron. ¿Cuál es? La calle era... ¿Cuál era? Ahora no me acuerdo. Sé que estaba la calle del Príncipe, era la calle de peatonal, que había todos los comercios, que ahora sí hay unos comercios, pero impresionantes. Y José Antonio, creo que era la calle, José Antonio.
Y bueno, y ahí fuimos a vivir a Vigo y fuimos a vivir en la casa que estaba alquilada. O sea, la casa tiene 4 pisos. Nosotros vivíamos en el tercero. Y sigue igual la casa. O sea, abajo había una confitería, la confitería Goya, que estuvo mucho tiempo. Yo cuando fui con mi hermano, la primera vez que fui a España después de tantos años, no estaba la confitería Goya, era una de las principales confiterías de Vigo. Un local muy grande que tenía salida a la calle, a la otra calle, que ahí había construido mi abuelo otro edificio de 3 pisos, también estaban alquilados. Esos eran de mi abuelo. Y bueno, tu papá, perdón. Sí. Tu papá, ¿le gustaba que tu mamá sea así coqueta, que se pinte o...? No le gustaba al principio, pero como mi mamá tenía su carácter y su personalidad, tuvo que adaptarse. No, porque mi papá era muy celoso. O sea, mi mamá era una mujer que llamaba mucho la atención en su forma de vestir, su porte. O sea, ella se vestía, se arreglaba y no le importaba lo que dirán, o que la miraran, o ella no... Tenía su personalidad, que ella se vestía para ella, Y es más, la mamá de ella se parece a su abuela. Igual. Es igual. Yo no, yo soy todo lo opuesto. ¿Y en qué hablaban? ¿En gallego o en...? No, mi papá sí hablaba, mis hermanos hablaban gallego, nos gustaba hablar el gallego. Y mi mamá no nos dejaba, decía que no habláramos el gallego. Pero no es que no quería, o sea... No, Franco había prohibido las... Claro, ella es como que le parecía que si hablaba el gallego ya no se iba a ir más de... O sea, ella en Vigo fue feliz. Cuando fuimos a Vigo, ella igual era una mujer alegre. No era... Ella siempre era ella, muy alegre, tenía una gran personalidad. ¿Cuáles eran tus comidas preferidas? Cuando mi mamá me preguntaba qué quieres comer, Mari, y con Marichelo, yo le decía arroz blanco con huevo frito. Arroz con huevo. Con el tomate, ¿no? No, ella era mucho de la salsa de tomate. Pero no, a mí era eso. Yo comíamos de todo, o sea, no es que tenía, pero siempre le decía eso, me quedó eso, que siempre le pedía lo mismo. ¿Y te acordás alguna fiesta del pueblo? Son hermosas las fiestas de esos pueblos. Sí, me acuerdo. La fiesta del 3 de mayo, venían las gaitas, mi mamá se vestía con el traje de gallega, o sea que era el traje que usaban por ahí la tía abuela de mi papá, la bisabuela. ¿Se lo pasaban? Claro, era el traje que ya en ese tiempo que yo la vi a mi mamá vestida con el traje, era el traje de ellas, que ya habían muerto. Pero eran esas faldas, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, que yo lo tengo y se lo regalé a mi hija, una de mis hijas que le gusta todas esas cosas, guardar. Ay, qué bueno es. Eso, sí, que tiene, qué sé yo, los años. Murieron yo era chiquita, tendría 5 años y ellas tenían ya 90 y pico, casi 100 años. Entonces, la del 3 de mayo... La fiesta del 3 de mayo, después estaba otra fiesta que era la de San Benito, claro, que teníamos que ir al monte, caminábamos, era todo...
y después llegábamos a donde estaba la capilla de San Benito, y era todo un valle, que ahí llevábamos la empanada gallega, todo, y se hacía todo, que tengo fotos, que estamos así en una ladera, sentados con los manteles sobre el piso, comiendo, y las gaitas, y se bailaba, y era una capillita donde íbamos. Y ahora no sé, esa parte debe ser un pueblo, porque... Pero allá siguen con esas ceremonias, ¿sí? En todas las provincias. Sí, sí. Por ejemplo, en Cataluña también, en Sí, Tarragona, sí. Bueno, Tarragona Sí. es Cataluña, pero yo he visto los muñecos gigantes. Y bueno, y cuando yo fui a Melón... Las fallas de Valencia, ¿no? Bueno, eso es la falla, pero claro. Los muñecos gigantes en Claro, cuando yo volví la primera vez, después de tantos años, volví a Melón con mi hermano el mayor, que desgraciadamente ya falleció. Íbamos a agarrar la calle donde íbamos para ver la casa donde habíamos vivido de chiquitos, y había una mujer que era de mi edad. Claro. Y cuando me vio me dice Marichelo, y me abrazó. Sí. Y era una de Melón que yo le había pegado, porque se llamaba, ¿cómo se llamaba? Y ahora no me acuerdo. Ya me va a venir. ¿Y por qué le pegaste? Trini. Se llamaba Trini. Y estábamos en la escuela de Melón. Yo tendría 5 años más o menos, entre los 5 y los 6 años. Y ella siempre me empujaba, porque era medio peleadora, así medio bruta, y me empujaba y me tenía mal. Entonces mis hermanos me decían, pero un día pégale y vas a ver cómo claro. No te va a molestar más. Entonces un día la agarré cuando estábamos por bajar las escaleras, que eran bastante empinadas. Claro, yo era pequeña, lo que pasa es que cuando uno es pequeño, viste, todo te parece enorme, claro. Y justo estaba atrás mío, y la agarré y rodamos las dos por la escalera. Yo quedé arriba de ella y la ahorcaba. Y me tuvieron que sacar porque la tenía ahorcada, sentada en su panza, en su barriga, ¿no? Sentada, y la ahorcaba. Y bueno, me sacaron, lógico. Y era ella, Trini. ¿Y se acordó de eso? ¿Se acordó? No sé si se acordó, pero me abrazó y después me llevó a su casa, me contó, viste, una casa que realmente en ese tiempo eran los más pobres del pueblo. Y el hermano le decíamos el avión, porque tenía las orejas muy grandes. Y eran más bien brutos, hablaban gallego y medio travieso el hermano, entonces mi mamá no nos dejaba juntar con ellos porque dice que eran... Pero la verdad que había reformado la casa y había fallecido el esposo, que era camionero, me contó, pero tenía una casa que la habían modernizado, bárbara. Y aún me mostró la escuela de la parte de atrás de la casa, tenía como una terraza, y me mostró el techo de la escuela, aún estaba la escuela. ¿Y las que te encontraste después Claro. cuando fuiste de ¡Qué vuelta? maravilla! Claro, por ejemplo, la casa donde vivía yo, por la parte de la calle era un primer piso, había que subir. Y en la parte de atrás estaba al ras, la salida, porque estaba sobre la montaña, ese es todo el pueblo de Melón. Y cuando fui, esa vez, una amiga de mi madre, que la hermana mayor era más amiga, pero ella también, porque las miraba mucho a mi mamá, dice que para ella era como si fuera una actriz de Hollywood. Claro. Y María Victoria. Y cuando fui con mi hermano no estaba, se había casado y no estaba en el pueblo. Y cuando fui, esta vez que fui con mi hijo, estaba viviendo en el pueblo, ya había muerto el marido y la fuimos a visitar. ¡Qué maravilla! Y se acordaba de mí también, y 93 años tenía, ahora ya está, Eras más grande que vos.
Claro, ¿Y la agarraste y la cogotaste? yo tengo fotos tengo fotos con ella, que Ahora yo la debía de ven. tener 9 años y ella tenía, porque yo ahora tengo 83 y ella tiene 94. Así que fíjate, son 9 años mayor que yo. Yo tenía 9 años, ella tenía 18. Y venía muchas veces a Vigo a casa, paraba en mi casa y le encantaba porque salía con mi mamá, veía en los comercios, la ropa, y ella la admiraba mucho a mi mamá. ¿Y a qué jugabas allá? Allá, bueno, yo seguía mucho a mis hermanos, mis 2 hermanos mayores, siempre estaba con ellos. Si ellos iban al monte, yo iba con ellos, íbamos, había muchos ríos, así, riachos que se bajan, que baja de la montaña el agua y eso, y vivíamos así, teníamos un caballo, también a veces andábamos a caballo, y bueno, y después saltaba mucho a la soga, yo era muy inquieta, y a la pelota, también tirando a la pared y la pelota, y con las piedritas, ¿cómo es el tinente? Se dice acá. Tinente, sí. Allá no Payana. me acuerdo, la Payana, payana o algo sí. así. Bueno, y con eso, y después sí, tenía a mi amiga, y que vivía ahí también. Ahora cuando fui vi a la hermana más chica, que era una bebé en ese tiempo, y también ella mucho, claro, no se acordaba de mí porque ella era bebé. Claro. Y me contó que la hermana, o sea, Mariloli, que era mi amiga, que era de mi misma edad, vive en Santiago de Compostela. Y formó una familia, tiene con hijos, y no, esa no la vi, a Mariloli, pero la hermana decía, cuando le cuente que te vi, porque también, después muchas que venían a pasar, que los abuelos vivían en el pueblo y ellas vivían en Orense, algunas en Vigo, venían en el verano, venían a Melón. Y ahí jugaba con ellas, yo estoy feliz porque había más niñas para estar. Pero siempre mis hermanos me decían que era una marimacho, pero jugaba al fútbol con ellos. Eran todos varones. Pero te dejaban jugar. Sí, Bueno. jugaba al fútbol siempre con vestidos, pero un día me acuerdo mi mamá había ido a Vigo con mi papá a cobrar los alquileres de las casas y me trajo un vestido hermoso con bolsillitos, cuello marinero, no sé, y me fui a jugar con mis hermanos. Cuando vine le faltaba un bolsillo. No sé en qué momento perdí el bolsillo y estaba todo manchado de moras, que habíamos estado comiendo moras en el monte. O sea, ya después cuando fuimos a vivir a Vigo, sí, ya tenía todo amigas, ya me hice un poco más, pero igual me gustaba jugar con muñecas. Claro. Eso ¿Muñecas sí. que compraban o que hacían? No, muñecas que me traían los reyes, eso, pero mucho eran muñecas por ahí de trapo, Claro. y me acuerdo que con mis hermanos le hacíamos cirugía porque las abría. El mayor era medio sanguinario, y un día también teníamos gallinero, y un día dice, ¿qué te parece si operamos? Agarró un pollo y lo operó, lo abrió todo. Sí, no, era terrible. ¿Y a vos no te daba impresión? No, para nada. Sí, ellos un día se treparon a un manzano que teníamos, que era alto, y me decían, porque todos nos llevábamos 14 meses, el mayor con el otro 14, nada. 12 meses, 14, éramos así, todos seguiditos, los 3 mayores. Y ellos se subían al árbol y decían, que tú no te subes, y yo me subía. Y me decían, a ver si te subes. Y entonces, como yo siempre los seguía, a veces no querían que fuera con ellos, dice, bueno, subí. Cuando estaba arriba se bajaron y se fueron, porque lo que querían era irse sin mí, que no los siguiera.
Así que después estaba a los gritos yo que me bajaran del árbol. Mi papá después lo regañó a ellos porque yo me veía que estaba llorando arriba del árbol. No. No, fue una niñez hermosa la que tuve con mis hermanos, con mis padres. ¿Tus padres eran estrictos? No tanto, era siempre presentes. A mí mi papá no me pegó nunca jamás, la que más o menos me daba un azote o algo era mi mamá, pero mi papá no, al contrario, cuando estaba en la escuela de ahí de Melón, que nos empezaron a enseñar las tablas de multiplicar, tengo ese recuerdo que mi papá se sentaba en la parte de atrás de la casa, que era toda una acera con una parra y bancos de piedra, y se sentaba ahí y yo saltando, porque yo no podía parar quieta, yo saltaba, corría por el coso saltando y cantando la tabla que mi papá me la tomaba. ¡Ay, qué lindo! Sí, mi papá me tomaba la tabla de multiplicar y yo cantaba y saltaba cantando la tabla, 2 por 1, 2, y así iba. ¿Cómo se llamaba tu papá? Manuel. ¿Y tu Manolo. mamá? Mi mamá Juanita. Juanita. ¿Tu abuela Consuelo? Mi abuela Consuelo. Sí, mi abuela Consuelo, yo la viví poco con ella, venía en los veranos a Melón a vernos. Y a Madrid casi siempre iban mis hermanos. Se quedaban en Madrid con ella. Yo no, era muy pegada con mi mamá, la extrañaba mucho, no me separaba de ella. Y después, cuando ya vivíamos en Vigo, mi abuela tuvo un ataque de depresión, entonces mi papá ya se había venido a la Argentina. Entonces mi mamá la fue a buscar porque mi tía, o sea, la hermana de mi mamá, había tenido mellizos. Y mi abuela, mi tía ya había empezado con su comercio, con el marido, entonces mi abuela cuidaba mucho a los mellizos y le agarró un ataque de depresión. Entonces mi mamá la fue a ver a Madrid y se la trajo para casa, para que descansara y estuviera cuidada, porque nosotros vivíamos, o sea, teníamos cama, muchachas que permanente con cama, otra asistente que venía, entonces mi abuela ahí no tenía que hacer nada y se la trajo. Y yo tengo un recuerdo de mi abuela de estar sentada en el piso. Mi abuela era una mujer alta y muy dulce, le gustaba mucho, hablaba y con las palabras te hacía rimas, o sea, como rimas, y me contaba historias. Entonces con mis hermanos nos sentábamos, ella sentada en un sillón, y se ponía un trapo blanco y le gustaba mucho tejer y le tejía para los mellizos. Y nos contaba historias y hablaba así, con palabras nos hacía versos, o sea, entonces me quedó ese recuerdo y era una mujer muy limpia, muy dulce. Y ahora cuando yo fui a España la primera vez con mi hermano, que conocí a mis primos, porque yo los había visto, no, en realidad no los había visto a ellos. Cuando fui a España con mi hermano, conocí a mis primos, que siempre los conocía porque mi tía siempre le mandaba cartas, fotos a mi mamá cuando estábamos ya viviendo acá en Argentina, y siempre los teníamos presentes. Y cuando fui con mi hermano, que me llevó al comercio de mi prima, que tenía una casa de modas, entramos, yo entré, le pedí como que era una clienta y no me... No te conocí. Y después cuando me conoció, me abrazó, sí, fue muy emocionante. Y cuando me miró me dice, eres igual a la abuela Consuelo. O sea, después fuimos a comer con su pareja y a cenar, y bueno, y en la reunión charlando me dice, qué dulce que eres, me haces acordar a la abuela Consuelo.
dice, eres el ideal de un hombre para... o sea, algo así me dijo, como que me envidiaba esa forma de expresarme mía, no sé, yo no... Sí, es O verdad. sea, me quedó eso que me dijo. Y yo ya estaba casada, por supuesto. Y sí. Y cuando te enteraste que te iban a venir acá, ¿te acordás? Bueno, ¿Qué para pasó? mí fue muy triste. Porque en esa época no te explicaban nada. Y bueno, fue muy triste porque mi papá ya estaba acá hacía 2 años. Y mi mamá, me acuerdo que había traído una modista a casa para que nos cosiera todo, nos hiciera todo. Armó todo un viaje, pero impresionante. Y todos los muebles y cosas más o menos así, todas las trasladó a la casa de Melón. Y porque tenía que dejar el departamento, el piso vacío. Y sí, armó 5 baúles para traer. Muchas cosas las trajo, de loza, de un montón, no sé bien todo, armó todo. Yo mucho de eso no me acuerdo. Me acuerdo sí que nos armó todo el viaje y con mis hermanos, o sea, es como que nos volvíamos, era un tiempo para venir a estar con mi padre y volvíamos. Entonces, me acuerdo que nos medimos, el comedor diario había todo revestido con madera, entonces nos medimos cómo medía cada uno para cuando volviéramos a ver lo que habíamos crecido. Y bueno, y nos fuimos, me acuerdo cuando estábamos por subir al barco y yo estaba muy triste. Y entonces cuando el barco empezó a salir de la bahía de Vigo, yo me fui a cubierta y estaba así y lloraba y veía como el barco se alejaba, eso me acuerdo. Me acuerdo que me metí las manos en los bolsillos del abrigo y tenía sobrecitos de azafrán, que se ve que me habían mandado a comprar, no sé, o habré ido. Y los abría así, los tiraba al agua. Y lloraba hasta que el barco gira y ya no ves más la cosa. Claro. Ya después de lo próximo que ves es las Islas Canarias, Claro. la Palma de Mallorca. Y para mí fue muy triste. Lloraba muchísimo. Mis hermanos no, el mayor sí. El mayor estaba muy enfadado. ¿Cómo se llamaba? Manolo, ¿Y el otro? muy enfadado. Y el otro no, el otro estaba, Paco estaba feliz, que para él era una aventura, porque él era muy aventurero. Él a veces se iba, una vez era como que se había perdido en Vigo y desesperado buscándolo, y se había ido al puerto a ver los barcos y tenía 8 años. Era así aventurero, entonces él en el barco se divertía, por ahí se llevaba a mi hermano el más chico, que ese sí está es el que damos los dos, el Finito, que es el que nació cuando murió mi hermana. Que yo me acuerdo que de pequeño yo le ponía un camisón mío y un moñito en la cabeza. Y mi mamá me decía, no es una niña, es un varón, no le tienes que hacer esas cosas. Porque para mí tenía rulitos, era como que yo quería una hermana. Qué lindo. Es un poco saltada No, así es. La historia de la gente no es lineal. Sí, no. Yo nunca lo superé, el dejar. Por eso no me hice ciudadana argentina, pero amo mucho este país. ¿Y tu papá, vos dijiste que lo habían alistado, lo habían... Sí, en la guerra. En la guerra, Sí, pero él... Como él era universitario, lo pusieron como en artillería, como manejando la artillería y tener soldados a cargo de él. ¿Pero de Tenía qué parte? una batería. ¿De qué parte? ¿La parte nacional o la república? Y lo mandaron a la parte de Andalucía, al sur de España. ¿Pero en lo republicano? Los o- republicanos. Sí, los ¿Y él era republicanos. republicano? No, él
Él no tenía él se fue a Madrid no porque estaban los republicanos, sino porque estaba mi mamá. Claro. Ah, quedó pegado. Claro, y él, me acuerdo que él se casaron un 12 de octubre, entre bombas y tiros, en Madrid. Y después lo mandaron para Andalucía, creo que lo destinaron allá. Y él él salió, fue nombrado en la radio, fue nombrado Reinaldo, porque en el cerro de Mulhacén creo que armó su artillería y todo y batió una parte de una batería de Franco. Mirá. Sí, sí. Y él me contó una reunión que tuvo Franco con Hitler, porque ya estaban preparándose para la Segunda Guerra Mundial, en un tren, en una estación, no sé, mi padre. Y bueno, después que terminó la guerra, mi papá lo detuvieron, estuvo 13 meses en campo de concentración. Que no lo mataron por el padre, porque el padre se hizo de la Falange. Claro. Para salvar al hijo. El padre estaba en Galicia. ¿Te acordás el campo que era? Mauthausen, no. Donde estaba, en Madrid. Madrid. No, en el campo de concentración estaba en la parte de Almería. Que me acuerdo que mi mamá, para verlo, nació mi hermano en Almería, el mayor. Y me acuerdo que mi mamá pasó un bombardeo embarazada en la carbonera de su edificio, pero destruyeron un montón. Y después, en una de las veces que mi mamá habían ido a un refugio, habían llegado muchos de pueblos y venían con bolsas, y cuando fueron al refugio mi mamá ya estaba embarazada y muchas mujeres murieron aplastadas. Claro. Porque se tiraron, esos que venían con las bolsas traían jamones porque decían que no tenían comida, y mi padre en un bombardeo los hizo a todo el batallón firmes en el patio por eso que había pasado, y él con ellos aguantándose el bombardeo con todo ahí. 13 meses en un campo de concentración. 13 meses, y mi mamá se caminó no sé cuántos kilómetros por la vía del tren llorando con mi hermano hasta para ir a ver a mi padre, que lo vio a través de un alambrado. Claro. Que fue donde mi hermano, la primera vez que lo vio, le dijo papá. Mi mamá dice que llegó con toda la cara cortada de llorar y el sol. Y bueno, después lo trasladaron a un... O sea, le habían dado una pena, una condena, digamos. Sí, una condena. Y después estuvieron en un calabozo que dice que pero estaban amontonados todos y se sacaban los piojos así con las manos. Y de golpe entraba un soldado y decía, a ver, tú y tú, y salían y no volvían. Claro, fusilaban. Lo fusilaban. Y a él no lo fusilaron, un día lo agarró uno, lo agarró del cuello, lo llamó no sé cómo fue que lo insultó a mi padre o algo así, mi papá lo agarró del cuello, lo levantó contra la pared y le dijo en gallego no sé qué le dijo en gallego, y el otro resulta que era gallego y por eso no lo sacó. Y el padre se hizo de Falange para eso, para salvar al hijo, porque tenía conexiones. Mi abuelo adquirió una cultura porque tenía todos los libros que había en casa, los había comprado mi abuelo y se los había leído todos, de historia, del mundo, de todo. Y tenía las conexiones que tenía una mejor letra que mi padre, que era universitario. Adquirió una cultura impresionante. Él era alcalde del pueblo. Fue alcalde del pueblo y fue el que le llevó la luz a Melón. Mirá, qué impresionante. Claro, y ahí, gracias a eso, mi padre no lo mataron.
Igual los 13 meses los tuvo que pasar, pero no lo mataron. Y yo no sé si después, sé que hubo una denuncia cuando vivíamos en Vigo, del edificio de al lado vivía uno que era de la masonería. Claro. Eso yo lo escuché de chica y no sé qué denuncia le hizo a mi padre y yo no sé por qué él se vino acá, pero él se vino con la idea de volver porque vino a buscar un capital que había dejado el padre en una empresa de vinos que era la Superiora, que no sé si no está más. Bueno, había dejado dinero ahí, la cantidad no sé. Y había dejado dinero también en Inglaterra en un banco, el banco Boston, creo, algo así. Y Perón no dejaba sacar capitales, entonces tenía que quedarse 2 años en el país y no en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y ahí lo recomendaron y estuvo en Guacalera, entre Humahuaca y Tilcara, que armó toda una estancia y ahí cultivaban de todo, que ahora está todo. ¿Vos te fuiste a vivir ahí cuando viniste? Cuando vinimos de España, que mi mamá vino, no sé, bueno, eso es aparte. No, eso. Contá lo que quieras. No, que yo siempre me puse, o sea, mi hermano siempre reprochó y se enfadaba con que mi padre había perdido todo lo que tenía en España, y demás. Yo siempre dije que era la vida de ellos, yo lo respeto, o sea, yo, si me preguntan ahora, ¿vos harías lo mismo que hizo tu madre? No. Lo que pasa que no, a pesar de que estoy feliz con la familia que formé, con el hombre que conocí, argentino, buenísimo, lo sigo extrañando y formamos una familia hermosa de 5 hijos, 12 nietos, feliz. Y amo la Argentina. El tema es que cuando uno pasa 13 meses en un campo de concentración, cambia todo. Yo creo, por eso yo siempre pensé, hay que pasar una guerra civil. Hay que pasar todo lo que pasaron ellos para ver cómo funciona tu cabeza, cómo ves las cosas. O sea, tenés ganas de vivir la vida, de conocer. Mi madre fue un poco también así, quizá ella, porque cuando se bajó del barco parecía, no sé, con una blusa de encaje, un sacón gris que acá aún no era moda y en Francia o en Europa ya era moda, un sacón gris perla hermoso, un sombrero, o sea, bajó y parecía una estrella de cine. Y nosotros todos igual vestidos, yo con un sombrerito, mi abrigo haciendo juego, o sea, todo eso, pero bueno. ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste de Buenos Aires? No, primero viniste a Buenos Aires para poder Claro, cuando bajamos del barco en el puerto, yo dije, ¿y esto es Buenos Aires? ¿Esto es la Argentina? O sea, para mí fue terrible. Después sí, pero cuando fuimos al norte ya ahí me cambió. O sea, cuando íbamos en la quebrada de Humahuaca, de Jujuy mirábamos, yo me iba tirada en la parte de atrás del camión de la estancia, mareada, apunada, me salía sangre por la nariz, por todos lados. Y me dicen mis hermanos, Mari, mira, mira. Y levanto mi cabeza y veo los cerros de colores. Y ahí me sentí feliz, dije, esto no existe en ningún lado, o sea, la quebrada. Después cuando me pusieron pupila en el colegio de Jujuy de las hermanas del huerto, ahí sí, lo que yo lloré. ¿Y por qué te pusieron pupila? Y porque la escuela que podíamos estudiar en Guacalera no era, o sea... Entonces ahí el primer año fue terrible.
como yo extrañaba, y aparte no hablaba porque en cuanto hablaba me decían, ay, ¿te duelen los ojos? Los ojos. Y así entonces yo no hablaba porque, claro, hablaba bien con la Z. Entonces no hablaba. Y extrañaba a mi mamá. O sea, fue duro. Fue muy duro. ¿Y cuando estabas como pupila, no salías a tu casa o sí? Venía mi mamá una vez al mes, venían a vernos, o si había necesidad de que viniera a verme, venían. Pero después me pusieron a una que había sido maestra allá en la escuela que había en Guacalera, que vivía en Jujuy. Entonces ella los fines de semana me sacaba. Y ahí me llevaba a las peñas folclóricas y me encantaba, aprendí a bailar la samba, empezaron los chalchaleros, que empezaban recién a hacer, y vi actuar a los chalchaleros, y me encantaba. ¿Y cómo conociste a tu marido? Al que después fue tu Bueno, yo tenía 20 años cuando lo conocí, que yo no salía casi nada, o sea, tenía mis amigas, pero igual a los 18 vino un tío, bueno, un primo de mi papá, estaba casado con una prima, que también era Reinaldo, que era exportador e importador, tenía una tienda de ultramarinos en Vigo. Y tenía mucho dinero y vino a visitarnos porque tenía que hacer un negocio con Brasil, creo, algo así, y vino a casa y bueno, yo lo miraba y me quería, y decía, pero no, ¿te quieres volver a España? Sí, me quiero volver a España, tenía 18 años ya, y me dice, bueno, vente conmigo, y mis padres me dejaban que me fuera con él. Y no me animé, claro, eran otras épocas. Y bueno, igual salía poco, y mi hermano tenía que ir a un cumpleaños de una amiga en Vicente López. Yo vivía en Puente Saavedra, vivía en ese tiempo. Y me dice, vente Mari conmigo al cumpleaños, te vas a quedar para vestir santos porque no sales nunca, no quieres salir. No, pero no me siento bien, hoy no quiero ir. Sí, ven, dale, me convenció y fuimos. Y ahí lo conocí. O sea, lo mío fue muy raro porque ya había salido con otros chicos del barrio que conocíamos, pero yo salía una vez, veía y decía, no, esto no es para mí, y no salía más. Y bueno, fui. Y lo vi así, me llamó la atención, con traje, claro, en esa época usaba traje, corbata, todo. Y lo vi como muy mayor. Dije, ¿y este hombre tan grande qué hace acá? Y bueno, en una de esas se ve que yo también le llamé la atención a él y me sacó a bailar. Y cuando me agarró la mano sentí algo especial. ¡Ay, qué lindo! No, te juro. No, sí. Algo especial. Y bueno, ya charlé con él, todo así, y me preguntó la edad, y yo le dije que tenía 20 años, y digo, ¿y tú qué? Yo pensé, digo, este debe tener como 30 años ya, más o menos. Y cuando le pregunto la edad me dice 18. Y yo le digo, pero me estás cargando, le digo yo no hablaba argentino en esa época. Digo, ¿me estás cargando? No, en serio, tengo 18. No, le digo, no te creo. Y me mostró la cédula, en ese tiempo la cédula, sí, tenía 18. Y bueno, y ahí mi hermano vio que yo me quedaba mucho y dice, bueno, vamos Mari, que ya papá dijo que tenés que estar a tal hora en casa. Y nos fuimos a tomar el colectivo. Cuando estábamos tomando el colectivo, y ahí viene ese, dice mi hermano. Era mi marido, que tomaba el mismo colectivo, porque él vivía en Villa Urquiza. Y bueno, y ahí después resulta que era amigo de otro amigo de mis hermanos, que era del mismo amigo, y nosotros íbamos a remar al Tigre. Sí. Y ahí fue un tiempo amigo nuestro. Pero cuando yo volví de esa fiesta, yo hablaba mucho con mi mamá. Entonces le conté a mi mamá, conocí un chico
que creo que me enamoré, le dije. Y si mi mamá, oye, ¿cómo te vas a enamorar tan rápido? ¿Lo viste? ¿Bailaste un rato con él? Digo, sí, mamá, sentí algo especial. Cuando me agarró la mano sentí un calor, una cosa en la piel que para mí es así. No puedo creerte, me dice mi mamá, no puede ser tan rápido. Y bueno, después nos tratamos un tiempo en el Tigre y fuimos amigos. Una vez vino a casa como amigo, también con los otros chicos. ¿Y tus hermanos? Y cuando entran, mis hermanos no, ya no, medio lo empezaron a aceptar, pero un poco medio como que... Y él, claro, jugaba al básquet. Sí. Y era grandote, Sí. y estaba bien quemado por el sol. Aparte la piel de él es un poco como la piel de mis hijas, que es así medio mate, ¿viste? Sí. Porque por parte de él la madre es italiana, pero era de la parte de Italia que son más bien morochos. Sí. Y por parte del padre era francés, la Inés. Así que él había sacado más la parte de la madre. Y cuando entra a casa un día, le dice mi padre, ¿y ese negro quién es? Uy. Porque era morocho así. Sí. Mi mamá dice, bueno, acostúmbrate porque me parece que vas a entrar en la familia. Y mi papá no lo podía creer. Y sí, ya medio después, ya una vez se me declaró en el Tigre. Ay, ¿cómo se te declaró? Nada, estábamos así, nos sentamos en una de las escaleras así que viste, del Sí, recreo. sí, sí. Y me dijo si quería salir con él. Le dije que sí. Sí, yo ya quería no veía la hora que me dijera de salir. Y y yo siempre deseé que mis hijas encontraran a su pareja de esa manera. Pero bueno, le pasó a Patricia con Gustavo. ¿Verdad? Que siguen estando, tienen los hijos ya que son grandes, y ellos a los 20 años ella tuvo su hija, su primera hija, y ahora estuvimos de vacaciones con ellos en Cuba y siguen siendo los eternos, cómo disfrutan ellos estar juntos y viajar. Pero bueno, es difícil que se dé así, 56 años juntos. ¿Y vos acá qué hiciste? ¿Estudiaste? ¿Qué? Bueno, yo siempre estudié piano, desde ya en España. Ah. Tengo aún el libro con el que iba a mis clases de piano, y en el colegio cuando estuve en Jujuy de pupila también. Después cuando mi papá me compró un piano, y cuando vivíamos ahí en Vicente López, y seguí estudiando piano. Me recibí de profesora de teoría y solfeo, y de piano me faltó un año, un examen que no hice nunca, el 6º año de piano, porque ya estaba casada y ya Claro. había dejado un tiempo de tocar, y el piano es muy, si querés, tenés que practicar todos los días como mínimo 6 horas, 8 horas diarias. ¿Ahora no Mínimo. tocas? No. Y lo vendí después el piano. Pero si tocas te acordás de todo. No, me acuerdo de la música, ya Ah. la parte de tocar la perdí. Sí, la música sí. ¿Pero vos te dejaste de estudiar o no diste ese examen porque te casaste? ¿Porque estabas casada? Porque estaba casada y los chicos ya... En realidad no sé si era tanta mi vocación del piano, pero sí lo pude... Mi hermano me decía muchas veces, ¿por qué te peleas tanto con la matemática, el colegio, que no quería estudiar, y la música para mí es más difícil, decía mi hermano. Pero para mí la música era fácil entender la música, hacer los ejercicios, El pentagrama. porque hay matemáticas también Sí, en la sí. música para hacer los compases y todo eso, y las claves, cómo cambia de la clave. Pero para mí eso me resultaba fácil, no sé por qué.
pero no tenía la vocación de ser concertista o vivir del piano. ¿Y qué Tuve un tiempo, tuve Perdón. alumnos. Como Cuando particulares? estaba soltera, sí. Pero nunca tuve la constancia para las cosas. O sea, eso es mi falla. Que nunca tuve la constancia, me cansaba de las cosas. Tuve la constancia, sí, lo que tenía claro que quería ser ama de casa, tener hijos, tener bebés, formar una familia, eso sí lo tenía claro. ¿Y tu marido de qué trabajaba? Mi marido estaba cuando me conoció a mí, estaba trabajando en una empresa francesa, Bull, en ese tiempo, que eran de computación, y era técnico electrónico. Y estaba estudiando, había hecho el ingreso a la facultad para ser ingeniero electrónico. ¿En la UTN o en...? Ya estaba la UTN. La pública. En la pública, sí. sí. En la universidad pública. Sí. Que la mamá nunca al principio no me aceptaba y estaba muy enojada porque quería que su hijo siguiera la universidad, terminara la carrera. Y bueno, y él después dejó la facultad y siguió con trabajos, pues, siempre. Era un hombre muy inteligente también y me acompañó a buscar una pareja, enamorarme, sí, por supuesto, pero una pareja que pudiera mantenerme, de formar una familia y poder darle a los hijos seguridad y poder sacar esa familia adelante. Y lo encontré en él, porque era un hombre muy seguro, que es lo que yo buscaba en un compañero. Que fuera seguro, que yo no era segura, nunca fui segura de mí misma, siempre me creí menos de lo que era. Entonces quería un hombre seguro y con personalidad. Eso lo tenía claro. ¿Y qué sentís que tenés, o que tenés, sí, de tu vida en Galicia? Y de mi vida en Galicia, las raíces, o sea, el querer mi país, por eso yo siempre decía, una vez que ya fui migrante, dije yo, mis hijos si se quieren ir de su país, que se vayan por voluntad de ellos, yo no los voy a sacar. Claro. Eso me lo juré siempre. Siempre. Y sí, aprendí a querer este país y lo quiero y me enojo mucho cuando no lo valoran, porque un país sale adelante si quiere sus raíces. Es verdad. Eso. Aparte de la religión es libre, cada uno puede tener la religión que quiera, pero siempre amar donde naciste, tu país, tus raíces. Y yo vi eso y siempre se lo inculqué a mis hijos. Mi hermano, por ejemplo, el mayor, que fue comandante de aerolíneas, piloto, viajó a España, estudió allá, voló mucho en España, sí, voló mucho en empresas españolas. No pudo entrar en Iberia, pero él sí se hizo ciudadano argentino para poder entrar en aerolíneas. Pero él venía a casa y yo no le permitía que hablara mal de la Argentina. Digo, es el país de mis hijos y no. Cuando fue de las Islas Malvinas también, que hablaba, un día lo eché de casa y estuvimos enfadados un tiempo. Porque digo, no te permito que faltes al respeto en mi casa, a mis hijos, a mi marido, porque es el país de ellos. No. Sí, yo reconozco que no me hice ciudadana argentina, pero quiero el país. Me enfado cuando veo gente que no valora o no quiero. Y quiero la música y si tengo cualquier cantidad de piezas de música, de samba, de carnavalito. ¿Y te acordás alguna canción de allá? Sí, de allá sí, de las que cantaba mi mamá sobre todo. ¿Querés cantarla?
No. ¿Por No qué? tengo voz para cantar. No, pero no es para ver la voz. ¿En gallego? ¿Sí? Oliñas veñen, oliñas veñen e van. Non te embarques rianxeira, que te vas a marear. ¡Qué maravilla! Todavía dice que no Tiene tiene voz. re voz. Tenés un montón de voz. No la tengo esa. Sí, no, tenés un montón de voz. Bueno, no sé si querés contar algo más o cómo te No. sentiste. ¿Vos, Agus, conocías todo lo que contó? Sí, Yo muchas cosas sí. Pero ¿y otras? Sí. No, otras no. Te voy a mostrar acá una foto que tengo. Bueno. Acá está mi mamá, mi abuela y yo. A ver. Este es mi hijo, el que está en eran de ir a vivir a España, no iría. A pasear sí. Quiero hacer un viaje ahora el año que viene, si es posible con Maru, vamos a ir las dos. Y si quiere venir alguna nieta también. Pero amo la Argentina. Y realmente sí, me quiero morir acá, con mi familia, mis hijos, y este es mi país de adopción. Es así, porque es un país generoso, Sí. muy generoso. Bueno, la verdad que hermosa entrevista. No sé, me encantó Sí. y muchas gracias. No, gracias a ti. Gente que fue al entierro de mi abuelo. Y el abuelo, y mi abuelo murió en Santiago Compostela en un hospital que había llevado a mi hermano el mayor, que lo habían operado de un quiste o un tumor que tenía en la parte del vientre de la parte derecha que lo hacía renguear, levantar Claro. una piernita. Y tenía 3 años mi hermano. Y se había purgado para estar bien porque tenía como dolores de estómago y era apendicitis. Y se purgó y ahí mismo lo operaron y murió. O sea, lo volvieron a cerrar porque no había forma. Y mientras estaba, que él sabía que se moría, le explicó a mi padre, le armó todo, mi padre único hijo, le armó todo el entierro. Le dijo, bueno, me llevas así a Melón. Hay mucha gente en la caja fuerte, hay de personas que me deben dinero, porque él los ayudó a todos durante la guerra. Él tenía siempre aceite, azúcar, harina, de todo. Y le iban a pedir y él le daba a todos, dinero le daba. Dice, bueno, los que se acuerden y te vengan a pagar, acéptalo. Y el que no, no importa, déjalo, le decía mi abuelo. Vos no sabés lo que fue el entierro, pero es que hay fotos que tiene que tenía mi hermano, no sé dónde las habrá tirado Santiago ahora cuando vino. Pero era impresionante de todos los pueblos cercanos al entierro de mi abuelo. Lo que lo querían era impresionante. Él fue el primero que tuvo auto. Iba con el auto por la carretera y venía uno con una oveja al hombro que iba para la feria y qué sé yo, paraba, sube, él y la oveja al auto. Y así era. Y claro, porque él salió bien de abajo. Imagínate que cuando vino a la Argentina con 20 años, sin saber leer y escribir, él dormía abajo del mostrador de la vinería. Dormía ahí. Entonces él sabía lo que era no tener. No, era un hombre excepcional. Mi madre me habló mucho de él, y mi padre también me habló mucho de él. Por eso yo sé tanto. Yo no lo conocí. Él estaba ya en el lecho de muerte y nací yo y se enteró. Porque el sueño de él era tener una nieta. Ya había tenido los 2 nietos. Entonces se enteró que había nacido, tenía una nieta. Qué bueno, se cumplió su sueño. Y ya sabía que no me iba a conocer, así que mira qué clase de hombre era, ¿no? Impresionante. Y a mí eso también me ayudó mucho. Y yo a veces se lo hablo a mis nietos.
sobre todo Tao cuando viene, charlamos mucho. Sí. Y le cuento, porque es bueno saber la historia. Ahora los padres no tienen esa costumbre, todas las historias son importantes. Lo bueno es saber la historia de vida de tu abuelo, bisabuelo. Es que forma parte de la historia Claro, de ellos. forma parte y eso te hace valorar la vida, tu vida y el seguir para adelante. A mí eso me dio fuerza, viste el dicho, lo que no te mata te fortalece, pero a mí sí me dio fuerza. Yo se lo agradezco a mis padres. El que me hayan sacado de mi país en cierta forma me contradigo, pero porque me hizo fuerte, me hizo poder formar una familia, y en una familia ¿quién no tiene cosas tristes y que tenés que superar y seguir para adelante? Y la misma depresión que yo tengo me ayudó a eso. Yo me vivo yo, el día que me levanto mal o me vienen ideas tristes, no sé cómo saco la forma, o cambio de lugar los muebles, o cambio las plantas, o me voy a caminar y me distraigo, no sé, busco. Y eso te da fuerza para seguir adelante. Ujú. Entonces, por eso mi abuelo siempre decía, nunca te juntes y ojo que eso no es ser racista ni creerse superior. Nunca te juntes con alguien que sabe menos. O sea, el que sabe más, mejor, porque te ayuda a superarte. Claro. Y el que sabe menos aprende de ti. Si sabe menos, o sea, dar un buen ejemplo, el tener buenas compañías, eso te ayuda, gente. O sea, no sé, no me expreso bien, pero bueno. Sí, te expresás muy bien, no entiendo. ¿Qué es Te vas a expresarse aprender bien? y siempre de los buenos ejemplos. Hay personas humildes, pero que son buenas personas, y siempre vas a aprender algo de alguien. Siempre. Consuelo, la memoria y la memoria, historia sí. no son... Mi mamá tuvo arteriosclerosis, pobrecita. A mi edad ya estaba muy mal. Murió a los 86, pero a los 76 empezó a tener. Que yo la convencí de llevarla al neurólogo, que ella decía, pero cuando mi padre le dijo, tu hija te quiere llevar al neurólogo para ver la memoria, ¿por qué no va ella mejor? Decía, que vaya ella. Y yo la convencí, yo me reía. Y le digo, mamá, porque ella ya había dejado de ser tan coqueta. Ya la veía y digo, papá, mirá que mamá... nunca mamá estuvo así. Y sí, ya pobre, ya empezaba. Vos hablabas antes de que me salté partes, dijiste, en la historia que contabas, ¿no? Sí. La memoria y la historia no son lineales. No. O sea, uno recuerda desde el presente. Sí. Y el presente condiciona cómo recordás. No, yo me acuerdo de cosas de 4 años. Por eso, pero... Si mi hermano Manolo, que es súper inteligente, fue increíble, fue un chico que sacó la inteligencia de mi padre, me decía, Mari, ¿te acuerdas de cosas que yo no me acuerdo? Pero sí, y se admiraba él, que me acordaba. No sé, quizá pasa a lo mejor por lo sentimental. Exacto, por cómo lo vive uno. Sí, yo soy muy sentimental, a veces muy poética, o sea, de ver cosas que por ahí son, alguno las puede ver como místicas. A mí me gusta, porque si Adriana sacó un poco, pero esta ya se pasó de revolución. Mi hija más chica de las mujeres, la más chica. Esa ya se pasó del otro lado. Bueno, hermoso.